Al diputado, como lo anunciamos, con bombo y platillo, ¿no? Al diputado provincial Carlos del Frade. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Un gustazo. Gracias por llamar, muchachos. No, a usted, Carlos. Bueno, ¿cómo ve como diputado provincial, ¿no? ¿Cómo ve esta pelea entre nación y provincia con respecto a la seguridad? El gobernador le dice, vengan a ayudarnos, solicita ayuda. El gobierno nacional dice que los tiene de Sherlock Holmes. Los tiene a los policías encubiertos y encapuchados en no sé dónde. Sí, a mí me parece una pelea bastante estúpida al lado de lo que significa la realidad tan dolorosa para tanta gente que ha perdido a sus seres queridos. Y además me parece muy superficial, y el problema cuando la política se hace superficial es que le da camino al fascismo, porque la decisión que toma la gente es, nos hartó la política, nos hartó la democracia, vayamos por formas fascistas. Este es el problema serio que tenemos. Las discusiones de tirarse las responsabilidades mutuamente, la verdad que no sirven. Yo estoy convencido que lo que hay que hacer acá es un acuerdo político en Santa Fe con las fuerzas políticas que han gobernado Santa Fe durante 40 años, más el aporte de lo que nos hemos sumado a la legislatura para eliminar los nichos de corrupción de la policía que generan las bandas narcopoliciales que han tomado barrios como si fueran gobierno de facto, como alguna vez definió el juez Juan Carlos Viena a los monos, y hay que recuperar los barrios para lo que significa el control de la política democrática. Eso es fundamental y eso se hace con gente honesta, eliminando, insisto, los nichos de corrupción y además con el triple de presupuesto en trabajo, educación, cultura, alegría y deporte en los barrios, para que no lo pongan ellos, para que no lo pongan las bandas narcopoliciales que terminan siendo Claro, bandas porque vos casi discutís con la misma pauta de comportamiento de la dictadura, sí, peor. un potencial Perdón. trabajo, no puede discutir alguno con lo que le paga un narco, lamentablemente, ¿no? Claro, porque esa Entonces, economía informal tiene más dinero, fluye más rápido y además tienen las armas. Hoy es más fácil encontrar un arma que un trabajo estable y en blanco, entonces como manejan la economía terminan siendo esclavos las chicas y los chicos que participan en esas cuestiones. El drama, insisto, es político, no es militar, no es de seguridad, no se resuelve, a mi es decir, entender, con más patrulleros. no hay que lanzar el ejército a la calle, todavía. No, 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 nunca, porque cuando se lanzó a la calle en México se convirtió en el principal cartel del mundo y puso como gerente a Miguel Ángel Gallardo, que fue el que después unió todos los clanes, y después vino Amado Carrillo Fuente, que fue el Señor de los Cielos, y después vino el Chapo, pero fue el ejército el que se convirtió en el principal cartel del mundo, generó 300.000 víctimas y hoy México sigue siendo una gran plataforma de exportación de drogas. En Colombia hubo 800.000 víctimas cuando se metió el ejército en la calle, como bien lo dijo Petro cuando asumió el año pasado. En Brasil, 40.000 víctimas. Brasil es el segundo exportador de cocaína, el primero sigue siendo Colombia, el tercero somos nosotros. El ejército en la calle es sinónimo de genocidio, de gente que no tiene nada que ver con el narcotráfico, más narcotráfico y más lavado de dinero. Así que los que están blandiendo esta idea son muy responsables de bajar un plan que hace generalmente, hizo siempre Estados Unidos para los países de América del Sur, con estos resultados, ¿Por más qué la negocio y más policía, dinero. Carlos, por qué la policía no reacciona? No hay reacción. Nos balean los edificios públicos, nos balean los edificios de la Fuerza de Seguridad y la Sí, policía no reacciona. porque no tiene mando. En eso yo coincido con el nuevo ministro Brilloni, no hay mando, hay que reconstruir ese mando. También ese es un trabajo, insisto, de separar a las cúpulas corruptas y dejar a la gente que quiere hacer un servicio público de verdad. Ahora, para eso también se necesita una especie de revolución ética de parte de la policía que quiere hacer bien las cosas. Eso es fundamental. Claro, porque pues, si nosotros, no sé, yo no tengo dudas que no, digo, gran parte de la policía debe ser transparente, honesta, y debe haber reductos de la policía que deben ser corruptos, ¿no? Claro, sí, Y sí, nosotros hablamos siempre de nichos de corrupción, estos efectivamente, nichos coincido con tu análisis. este nicho de corrupción generan que, digo, balean edificios públicos, balean del distrito, balean la defensoría, sí, digo, balean todo. Digo, tiene Sí, sí. digo, un bastante complejo la situación.
Sí, sí, complejísima. Por eso insisto que creo que tiene que haber una recuperación política de los barrios y en esas comisarías en donde claramente son socias de los narcos, como pasó en la comisaría 10ª la semana pasada, yo creo que lo nuevo, lo distinto, lo que se hace a corto plazo es reemplazar a ese comisario corrupto con alguien que venga de la política, del espacio político del intendente que quiere nombrar jefe de policía, si no puede, pero que ponga un comisario en esos barrios ultrajados por esta violencia, porque va a tener la legitimidad del reclamo, de la necesidad, y ahí me parece que las cosas van a empezar a cambiar. Hacer algo distinto en el corto plazo para generar una especie de ensamblaje entre sectores policiales honestos, políticas honestas, como para cambiar las cosas en los barrios. Eso me parece que puede ser algo a corto plazo, diferente y que puede funcionar. Carlos, se vienen las elecciones, vamos un poquito no te digo al grano, pero sí me gustaría que hablemos un poco de eso, de las elecciones. ¿Dónde se te va a encontrar? ¿Dónde vas a estar en esta elección? Digo, porque por un lado va a estar el Frente de Frentes, antiperonista, y por otro lado va a estar el peronismo. Nosotros vamos a estar en una herramienta diferente, como siempre lo hicimos, desde Proyecto Sur en adelante, después con el Frente Social y Popular. Vamos a tratar de enhebrar un frente lo más amplio posible para justamente salir de esto que nosotros llamamos el PUS, el Partido Único Santafesino, de los sectores conservadores manejando los principales partidos políticos de la provincia. Así que seguramente allí estaremos con Palo Oliver, con Rubén Giustiniani, con Claudia Balaguer, con Verónica Venas, con Alicia Gutiérrez, con Gabriela Sosa, y vamos a tratar de llegar a conformar un frente distinto para hacer una muy buena elección legislativa en este año y después sí disputar el gobierno de la provincia en el 2027. ¿Hubo algún run con el movimiento Evita, con parte del movimiento Evita para armar alguna unidad acá en la ciudad de Rosario para recuperar el municipio? ¿Puede ser? ¿O todavía eso Sí, 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 está? sí, 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 nos invitaron. Lo que pasa es que eso es ir a la interna del Partido Justicialista, en donde hay sectores conservadores que después, cuando gana el justicialismo, son los que manejan las herramientas del poder estatal, y los sectores progresistas, como puede ser entre otros el movimiento Evita, se quedan en la cola siendo espectadores. Así que no me parece que la construcción de herramientas para transformar la provincia sea dentro de los aparatos partidarios como el pejotismo. Tiene que ser por afuera, algo diferente. Y en eso andamos. Ojalá que demos por lo menos una primera señal este año. Carlos, siempre cuando hablamos con vos, digo, siempre resaltamos tu figura, ¿no? Que tiene que ver más bien con hablar de los temas que nadie habla, digo, porque vos, digo, lo hemos hablado en acceso a los derechos, acá también en la radio, en distintas Sí, oportunidades, son políticos que hablas, digo, que no le esquivás a las sí. preguntas y a lo que se te pregunta. El socialismo, ¿qué sentís cuando ves al socialismo en este frente de frente? A Clara García con Losada sacándose la foto. Me da mucha tristeza, la verdad que me da mucha tristeza porque el socialismo no tiene nada que ver con eso. Y más con una figura tan inteligente como es Clara García. La verdad que me da mucha pena, pero especialmente me da pena por la militancia joven que sigue teniendo el socialismo. Ellos son dirigentes que han decidido resignar las viejas convicciones y la verdad que me da mucha pena, pero yo supongo que estas cuestiones las habrán conversado durante mucho tiempo. Igualmente yo tengo para mí la última charla que hizo Miguel Lichi conmigo cuando me llamó a la presidencia de la Cámara de Diputados acá en la sede rosarina. Y él me dijo que él sentía que más allá de todo lo que le decían tenía que ir hacia la izquierda y que por eso iban a seguir conversando conmigo, con Giustiniani y demás. La verdad que después de ver todo esto me llama muchísimo la atención, porque termina siendo un frente antiperonista, como si fuera una especie de nueva foto de lo que fue en 1955, y eso le hace mal a la política, a la democracia y fundamentalmente al socialismo. Y Carlos, yendo un poquito más a la ciudad nuestra, ¿no? A la ciudad de Sí, Rosario. sí, El aumento estrepitoso, ¿no? Del colectivo, un fuerte sí, aumento del colectivo que genera, bueno, el gobierno provincial tiene una muy buena política que es el boleto educativo gratuito que permite, sí, bueno, que sí, los chicos, las sí, sí, chicas, digo, adolescentes, docentes y no docentes, como decimos solo en la universidad, pero dicen los auxiliares, Auxiliares. de los auxiliares sí,
puedan ir gratuitamente. Pero los trabajadores no tienen boleto gratuito, tienen que pagarlo. El común de la Así es, gente. Y se nos fue a 100 pesos. Un valor así es. Sí, alto. alto. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando con un gobierno municipal que está lejos de las expectativas que había generado el propio Pablo Hapkin. Yo tengo una profunda decepción por lo que está haciendo Pablo, porque me parece que está muy lejos de lo que fue durante tantos años, un dirigente que realmente parecía ser progresista y que hoy termina resignado ante el poder económico de los grandes sanatorios, de los lugares en donde se genera el negocio inmobiliario. Es una pena que Rosario haya perdido esa impronta de ciudad obrera, de ciudad portuaria, de ciudad ferroviaria, de ciudad laburante, que es lo que hace que todos los días siga siendo una ciudad maravillosa, porque la mayoría de la gente se levanta todos los días para ganarse el mango con el laburo. Yo creo que gran parte de lo que nos pasa tiene que ver con esa resignación política de lo que la política hace según lo que impone el poder económico. Por eso tenemos los dramas que tenemos, entre otras cosas el narcotráfico y las armas. Bien. Pues sí que está digo, es fuerte, digo, son declaraciones, digo, fuertes, Carlos, pero vos te decís que está atado esto, un poco el desapego político con la ciudad de Rosario, con el tema del narcotráfico, el tema de las armas, el tema de la Yo creo inseguridad. que sí, porque ¿sabés lo que pasó? Vos lo viviste además, en los años 90, cuando se desarticula por completo la idea de la ciudad industrial y empezamos a hacer ciudad de servicio, aparece una manera de pensar la geografía urbana en donde la gente te diría que es un relleno, no el protagonista histórico. Y yo lo que he visto con los gobiernos sucesivos en Rosario es que algo de todo eso empezó a verse y hoy el desarrollo económico no está marcado desde la agenda política, está manejada desde de los núcleos que concentran y extranjerizan la riqueza en Rosario y la región. Y ese es un problema muy serio porque Rosario se terminó convirtiendo en una ciudad archipiélago en donde hay islas de la fantasía y después islas brumosas que están en cada barrio por estos gobiernos de facto que están en los barrios, que son estas bandas narcopoliciales. Sí, sí, tienen bastante desarrollo territorial, digo, son bandas que tienen bastante desarrollo territorial y generan mucho temor, digo. Claro, pero el problema es que ellas son, en definitiva, bandas barriales. El problema serio es el dinero que esas bandas hacen y que después se terminan lavando en el centro de la ciudad. Y ese dinero que se lava en el centro de la ciudad no sirve para generar un desarrollo autónomo de Rosario, en donde el colectivo esté de acuerdo a la necesidad y especialmente al tamaño de lo que entra en el bolsillo de la clase trabajadora rosarina. Lo que se hace así es que es un modelo empresarial que por sobre todas las cosas está pensando más en la extranjerización del trabajo que se produce en Rosario que en volcarlo en una ciudad en donde las cosas sean cada vez mejores. Y la política frente a eso, en lugar de rebelarse y de poner un modelo de desarrollo, de crecimiento de ciudad, simplemente acepta, acata, se subordina, capitula frente al poder económico. Y ese es un problema muy serio. Carlos, ¿cómo ves la muerte del joven en la cancha de Newell? Porque hay cierto Un temor, se clásico. parece ser que te levantan de la calle, van y Sí, sí, te pegan un tiro. es un clásico elemento de lo que eran los grupos de tarea de la dictadura, porque yo tengo hace rato esa idea, lo he escrito incluso, que la composición de las bandas narcos tiene la misma composición sociológica y cultural que los grupos de tarea de la dictadura. Lúmpenes por un lado y por el otro lado gente corrupta de la fuerza de seguridad. Por eso no es casual que se repitan esto de chupar, torturar y tirar a alguien como mensaje, como pasó con este muchacho Jimmy. Carlos, le hago una consulta. ¿Usted cree que esto que está pasando acá en Rosario respecto al narcotráfico Sí, y el crimen organizado es una sí. responsabilidad del Estado provincial, del Estado nacional? Porque en los últimos días vimos declaraciones del gobernador Perotti y Aníbal Fernández. Yo creo que es responsabilidad de la política provincial, no solamente del gobierno provincial, de la política provincial y del gobierno nacional que se tiene que despertar y hacerse cargo de lo que está pasando en los puertos privados en donde entra y sale cualquier cosa
y de las armas. Las armas es una responsabilidad ¿Cómo entran las ineludible armas, del Carlos gobierno Rosario? A mí nacional. me quedé, digo, Tequi, ¿cómo entran las armas? Porque digo, yo doy Y una vuelta tenés con el auto y 5 controles de tres tránsito, de fuentes. alcoholemia, de esto, del otro. No, Cuando... tenés tres fuentes claras. Por un lado, las armas que salen y dadas por perdidas por las fuerzas de seguridad, esa es una, de acuerdo a lo que sale de las causas judiciales. La otra tiene que ver con las fábricas militares que están en la zona. Y la tercera, que es la verdaderamente llamativa, la que llega por los puertos privados del norte de Buenos Aires y del sur de Santa Fe, como ya lo había precisado el juez Pablo Lladrola de Buenos Aires en el 2016, en donde él informó que las armas desensambladas venían de Estados Unidos y Alemania, que son los principales productores de armas del mundo. Por eso cuando ellos dicen que aumentan la producción de armas, matemáticamente en los primeros 6 meses del año venidero tenemos más crímenes en toda América Latina. Esto es impresionante, pero es así. Carlos, queremos agradecerte por estar con nosotros una vez más en La Voz de Rosario, como siempre. Para mí un gustazo, gracias por llamar, gracias por la amabilidad. Así es. Bueno, lo tuvimos al diputado provincial, Carlos del Frade, hablando de todo, ¿no? Con respecto a el conflicto nacional y provincia, hablando de la inflación, hablando del boleto, de las elecciones. hablando de las elecciones, va a ir por una tercera vía, va a mantenerse este grupo Oliver Giustiniani, Alicia Gutiérrez y compañía, Claudio Balaguer, por esta tercera vía. Bueno, atacando un poco, no atacando, pero sí criticando el rol del socialismo. Bueno, su frente va a estar integrado básicamente por los sectores del socialismo que están en contra de este frente de frentes, de esta unión con Juntos por el Cambio. ¿Dónde estará el ex gobernador?